bendiga. Le damos la bienvenida a su programa Sobre las olas. Y es que hoy venimos con más de lo que te puedes imaginar. Es por eso que te invitamos a que te quedes con nosotros. Acompáñanos. En el programa anterior estuvimos hablando acerca de lo que era el éxodo. El éxodo que Dios, al igual que al pueblo de Israel, nos da a nosotros. Y en esta hora queremos ver cómo después, al igual que el pueblo de Israel, Dios le da ese éxodo, le toca un largo transitar. Un camino lleno de muchas experiencias, tanto buenas como malas. Eso es correcto. Por eso que traemos este tema tan importante para el cristiano, que si tuviéramos que ponerle nombre, le podríamos poner nuestro peregrinar. ¿Qué te parece? Muy importante, muy bueno, correcto. Hermano, y es que el pueblo de Israel pensó que su viaje era corto. Sí. Resulta que Dios permitió que ellos dieran vueltas en el desierto. ¿Para qué? Para probar su fe. Él quería que ellos demostraran que verdaderamente habían salido de las costumbres mundanas de Egipto. Es que tú te pones a ver y así es hoy en día, así como el Señor sacó al pueblo de Israel, nos está sacando hoy de todas esas costumbres, de todas esas denominaciones que hay en el mundo, y ya queda de nuestra parte vigilar que Él siempre vaya a nuestro lado, siempre guiándonos en el camino, para que no nos extraviemos con tanta confusión que hay hoy en día en este mundo. Correcto. Muy importante lo que mi hermano acaba de decir, de que debemos vigilar. Eso me hace recordar un relato en las Escrituras, creo que es en Lucas 2, el capítulo 41. Vamos a leerlo, acompáñanos. Dice la Biblia en Lucas 2, el capítulo 41: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a las costumbres de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que sus padres lo supieran. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día. Fíjense eso, el tiempo. Anduvieron camino de un día. Y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntando. Y todos los que oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces vemos allí en la Escritura que José y María, luego de experimentar una gran bendición, caminó de un día, dice la Escritura, se dieron cuenta que olvidaron a Jesús. Ahora, muy parecido a nuestros días, cuando nosotros, Dios nos ha permitido entrar en este camino glorioso, y tal vez tenemos algún tiempo, pero nos damos cuenta que hemos olvidado tal vez el orar, Sí. o leer, o simplemente buscar de su presencia. Pero hermano, si todo eso se puede deber a tantas distracciones, a tanto afán que tiene este mundo, que el Señor nos dice que debemos velar y estar atentos. Entonces, es un ejemplo que podemos decir, es una línea recta. Tú te puedes desviar 1 centímetro, en el momento puede ser insignificante, pero a medida que tú vas en el camino te vas a ir alejando del centro, que es el Señor, y ahí es donde nos damos cuenta de para dónde estamos. Entonces tenemos que volver al principio, donde dejamos el Señor. Exactamente. Imagínense lo que nos dice la Escritura. ¿Cómo es posible que unos padres hayan olvidado a su hijo? Y no solo eso, sino que dice que camino de un día fue que ellos se dieron cuenta. Como nosotros también podemos tener un periodo de tiempo caminando en este camino maravilloso que Dios nos ha dado y nos demos cuenta que hemos olvidado a Jesús. Por eso, mi hermano, tenemos que, como dijo mi hermano aquí presente, velar y ser sobrio. Que siempre nos percatemos de que Jesucristo va de nuestro lado. Pero ¿sabes lo que más me llama la atención de este relato? Que después de 3 días que ellos llegaron al templo donde habían dejado al Señor, ellos le reclaman: ¿por qué nos has hecho esto? Entonces, cuando vemos claramente en historia que había sido María y José que dejaron al Señor Jesús. Entonces, hoy en día hay creyentes, cristianos,
que por algún motivo se apartan del compañerismo, se apartan de la palabra, pero se da cuenta que el camino del transgresor es difícil. Entonces quizás en su oración dice: Señor, ¿por qué me ha pasado esto? Señor, tú no me advertiste, ¿por qué me has dejado? Pero no es el Señor que deja, es uno que deja al Señor. Por eso es que la Biblia dice que aunque nosotros seamos infieles, Él siempre permanece fiel. Amén, hermano, eso es correcto. Yo pienso que hay que ser lo suficiente humilde para reconocer que nos hemos olvidado de Él. Imagínense la vergüenza de María de preguntar entre la multitud a sus parientes de dónde estaba su hijo. O sea, ella estaba reconociendo de que había olvidado su hijo. Porque ciertamente no fue que Jesús se extravió, fue que ellos olvidaron a Jesús. Y eso es lo que no queremos en este transitar cristiano, de olvidar al Señor en el camino. Y si algún momento lo hacemos, como dice el profeta, volvamos a donde dejamos al Señor. Exacto. Por eso el consejo es: no te apartes de Jesucristo. Ora, lee, busca más de su presencia. No dejes que nada te distraiga. Asegúrate de que Jesucristo siempre vaya a tu lado. No perdamos el paso, porque como dijo el profeta, juntos llegaremos por la gracia de Dios. Ahora le invitamos a que sigan viendo el programa. Originalmente la Biblia fue escrita en un texto corrido. No contenía capítulos ni versículos. Pero no fue hasta el siglo XIII que el teólogo inglés Stephen Langton, obispo de Canterbury, dividió la Biblia en capítulos. Pero seguro te estás preguntando ahora, ¿cómo llegó la Biblia a dividirse en versículos? Sí, dividir la Biblia en capítulos facilitó las cosas, pero con el tiempo se dieron cuenta de que todavía había la necesidad de dividir la Biblia en secciones mucho más cortas, ya que había capítulos tan largos que aún dificultaban su estudio. Fue así como en el siglo XVI, un impresor francés llamado Robert Estienne, basándose en el trabajo de unos copistas judíos que dividieron el Antiguo Testamento en versículos, pero no en capítulos, se basó en este trabajo para dividir el Nuevo Testamento en una nueva numeración de versículos. Luego los compiló junto con el Antiguo Testamento ya particionado para formar un ejemplar completo de la Biblia. Finalizado este trabajo, en 1553 se publicó la primera Biblia completa en idioma francés, con prácticamente la misma división de capítulos y versículos que ha llegado hasta nuestros días. Interesante, ¿no? Felicitamos a la hermana Elisa Hernández por asumir el reto del programa pasado y compartir con nosotros su investigación para responder a la pregunta: ¿quién dividió la Biblia en versículos? Que incluso complementa más a la información que he brindado. Puedes pausar este video para leer la respuesta con detenimiento o verla en la sección de comentarios del programa número 7 de Sobre las Olas, titulado Nuestro Escape. Aunque la división de la Biblia en capítulos y en versículos ha sido muy práctica, en ocasiones puede dar la impresión de que los textos quedan divididos de manera muy extraña. ¿A qué me refiero? Es posible que algunas palabras o frases, como están separadas en versículos muy cortos, pueden quedar sin conexión entre otras frases del mismo capítulo o de la Biblia en general. Por eso, una recomendación es, cuando vayamos a estudiar la Biblia o incluso un mensaje del profeta, es que debemos leer no solamente un versículo o un párrafo aislado, sino también el contexto del relato o la enseñanza, pidiéndole a Dios primeramente revelación para poder entender el mensaje que Él nos quiere transmitir a través de su palabra.
Hola chicos, Dios les bendiga, bienvenidos a la sección Notas para el Corazón. Hoy traigo una pequeña reflexión acerca del amor. El amor es tan importante, el amor nos impulsa, nos motiva a aprender y a seguir cada día luchando para servir mejor a nuestro Dios, que es nuestra meta como jóvenes cristianos. Amar a Dios nos impulsa a servirle con más dedicación y fidelidad. La nota de hoy alegrará nuestros corazones con unas hermosas palabras de nuestro hermano, el apóstol Pablo, acerca del amor. Vamos a escucharla. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Filipenses 1, del 9 al 10. Dios les bendiga, jóvenes. Continuamos con nuestro viaje, pero antes de llegar al Tabernáculo Branham haremos unas cortas paradas, así que acompáñenos. En esta parada nos estaremos deteniendo cerca de Greens Mill, Indiana. Cuando el profeta de la edad se sentía atribulado, iba a este lugar. En esta ocasión, el profeta tenía una gran necesidad y fue a este lugar a buscar respuesta del Señor. Y en este lugar tuvo una gran experiencia donde se le presentó el mismo ángel del Señor. En esta habitación todo estaba oscuro completamente. Obviamente era una cueva, pero dice que vio una luz que entraba de a poco. De esa misma luz se desenvolvió aquel ser sobrenatural. Era un ángel que dice que medía aproximadamente 1,80 y su peso era aproximadamente de unos 80 kilos. También dice que de su pelo le llegaban hasta los hombros y tenía una apariencia muy noble, una apariencia muy segura y a la vez muy fuerte. Dice que con una sola palabra podía cambiar toda la escena. Vino este ángel especialmente de parte de la presencia del Señor para comisionarlo, para decirle que toda la vida, todos los malentendidos que él había tenido durante toda su trayectoria era porque el Señor lo estaba preparando para esa gran comisión. Iba a ser ese gran evangelista que iba a precursar la segunda venida del Señor. Le citó varias escrituras para que el profeta pudiera confirmar y sintiera en su corazón que eso era así, dice el Señor. Ahora nos dirigimos 2.800 kilómetros al suroeste de Indiana, Tucson, Arizona, un verdadero oasis en medio del desierto. Este lugar, en 1963, tenía aproximadamente 300.000 personas. Sin embargo, en la fecha de diciembre aumentaba su población, siendo que las personas de los estados del norte venían a este lugar por su clima tan cálido. Fue en ese mismo año del 63 cuando el profeta tuvo aquellas experiencias en el Cañón Sabino, un lugar árido con cactus y arbustos con espinas. Decidió ir allá cuando meditaba de ciertas visiones que se le habían presentado y esto le inquietaba, y el Señor le señaló que fuera a ese lugar. Luego de caminar unos 20 minutos por la zona, el profeta entró en desesperación e hincado de rodillas comenzó a rogarle al Señor que le indicara qué es lo que estaba pasando con su vida en ese momento. Entonces, con su mano levantada después de clamar, algo cayó sobre su mano derecha. No sabía qué era, tenía sus ojos cerrados mientras oraba, pero al detallarla se dio cuenta que era una espada de 2 filos que tenía un mango de perla. Al percatarse de eso se asustó porque solía tenerle miedo a ese tipo de objeto. Y una voz vino del Cañón Sabino diciéndole: esta es la espada, señalando que era la espada del rey. Esto significaba que comenzaba la tercera etapa de su ministerio, la tercera etapa que llamaba el tercer jalón. También en un día de cacería, junto con el hermano Fred y el hermano Jim, se le dio la comisión de predicar los 7 sellos. Y es que el mismo hermano Branham fue elevado a los aires por 7 ángeles, lo cual uno de ellos le dijo que regresara a Jeffersonville y revelara los misterios de los 7 sellos. Esto aconteció a unos 200 kilómetros aproximados del Cañón Sabino. Se puede decir que estaba en una misma zona. Ahora llegamos al lugar que tanto estábamos esperando. En 1933, luego de unos servicios, el hermano Branham tenía una súplica delante del Señor, siendo que en esos servicios muchas personas se habían entregado al Señor, mas no tenían un lugar donde asistir.
Entonces el profeta de la edad oró al Señor, suplicándole que le diera un tabernáculo donde congregarse junto a las almas que había ganado para el Señor. Luego entró a tal grado de inquietud que oró en un lugar donde se encontraba por allí mismo caminando una noche al lado de un charco donde habían lirios de fango, y se ubicaba en la esquina de la calle Penn y la calle Octava en Jeffersonville. Entonces oró con respecto a lo del tabernáculo, tenía esa necesidad en su corazón, y luego de tanto gemir, de tanto clamar en ese lugar, llegó la confirmación. El Señor le señaló que allí mismo donde estaba arrodillado recibiría su tabernáculo, el que tanto anhelaba. Y gracias a Dios, así mismo sucedió, siendo que recaudaron el dinero entre la congregación, y el Señor multiplicó lo poco que tenían, y así pudieron construir con pocos recursos lo que hoy conocemos el tabernáculo Branham. Y así fue como en julio de aquel mismo año se colocaron los cimientos del tabernáculo. Para continuar la construcción, el hermano Branham decidió hacer una pequeña ceremonia en dedicación del templo, donde él mismo colocaría la piedra angular de aquella iglesia. Muchas visiones fueron derramadas en este tabernáculo, pero con el tiempo se le fue demandando más el trabajo de evangelista, y fue allí donde el profeta nombró a otro hermano como pastor, y él siguió con la misión que le encargó el Señor Jesucristo por todo el mundo. No obstante, él volvería en cuanto pudiese a su iglesia, pues él tenía una promesa la cual trataba de que si tenía que dar un mensaje significativo como de doctrina, él lo daría primeramente a su iglesia. Algunos de los mensajes más sobresalientes predicados por el profeta en este tabernáculo fueron la simiente de la serpiente, las 70 semanas de Daniel, la edad de Jesucristo, entre otros. También fueron predicados las 7 edades de la iglesia y los 7 sellos, lo cual se pudiera decir que es el mensaje más significativo en el ministerio del profeta. Hasta aquí hemos llegado en este viaje. Esperamos que hayan visto lo sobrenatural en este recorrido y que haya sido de bendición para todos. Porque para viajar, la imaginación ¡ponga a volar! ¡Dios le bendiga! En nuestra trivia anterior preguntamos ¿por cuántos años los hijos de Israel habitaron en Egipto antes de ocurrir el éxodo? La respuesta correcta es opción C, 430 años. Como lo evidencia Éxodo capítulo 12, versículos 40 y 41. Felicitamos a las hermanas Elisa Hernández y Sharon Pérez por responder acertadamente a la pregunta de la trivia pasada. Ahora vamos con nuestra trivia de hoy. Recordemos que en Apocalipsis capítulo 10, versículos del 8 al 10, el Señor le dice a Juan que se comiera un librito. Pero, ¿sabías que en la Biblia hay 2 personas que comieron libros? De eso se trata nuestra pregunta de hoy. ¿A quién en la Biblia, además de Juan, Dios le dijo que se comiera un libro? Opción A, Isaías. Opción B, Moisés. Opción C, Jeremías. Opción D, Ezequiel. Nuevamente te invito a compartir tu respuesta en los comentarios. Para el próximo programa revelaremos la respuesta. Dios te bendiga. Hasta aquí el programa de hoy. Espero haya sido de bendición para ustedes. Y recuerda, no importa la ola, Cristo es tu ancla.